Les doy una cordial bienvenida. La vez pasada quedamos en esta sección algunos ejemplos de la adoración inspirada por el Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo como algo que nos ayuda a confirmar que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para adorar a Dios. Ya hemos visto varios ejemplos. Aquí tenemos uno más en Hechos 10, 45 al 46. Como lo están observando aquí en esta página, dice el texto: y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Como el texto lo dice, aquí vemos un caso cuando Dios se glorificó en una reunión donde no era para judíos, sino para gentiles. Y es exactamente la primera vez que se inicia la iglesia gentil. Así que entre los gentiles se estaba dando esta oportunidad, esta apertura, y Pedro fue acompañado. Ustedes sería bueno que leyeran el capítulo 10, ¿quieren investigar eso? Lean el capítulo 10 del libro de los Hechos, es muy interesante, es muy bueno, es muy de mucha bendición conocer todo el acontecimiento, toda la historia, cómo ocurrió. Así que por favor háganlo, capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero en este caso específico, mientras Pedro estaba hablándoles a ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos de la misma manera como el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés. De manera que los judíos, dice aquí que los de la circuncisión se espantaron. ¿Por qué? Porque habían visto o habían observado que de la misma manera como le sucedió a ellos, ahora estaba sucediéndole a los gentiles, que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre sus vidas. Eso jamás había pasado por la mente de ellos. La idea de los judíos era que Cristo solamente había venido para ellos y ahí no cabían los gentiles. Pero aquí está el Señor mostrando su amor, su gracia, su bondad, no solo para los judíos, sino también para todos los gentiles, para todas las naciones. Una cosa que es importante tener en cuenta ahora sobre esto es que los judíos conocían las Escrituras y ellos se aferraban más a todo lo que tenía que ver con ellos, de tal manera que poco le prestaban atención a las promesas hechas a favor de los gentiles, porque ya eso estaba profetizado, que también ellos, a los gentiles, también habrían de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo digo porque también nos está ocurriendo en el día de hoy, que mucha gente piensa que todas las cosas que la Biblia dice es nada más para nosotros los cristianos. Y entonces pensamos mucho en nosotros, en las bendiciones, y nos olvidamos que Dios es el Dios que hace todas las cosas con justicia y con amor, y que Él no trata a la gente por la apariencia, sino por lo que conoce en su corazón, y sabe que mucha gente que hoy nosotros rechazamos de primera mano, el Señor la tiene reservada para su honra y su gloria. Al contrario, deberíamos estar predicándole el Evangelio, ¿no les parece? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta estos ejemplos que valen la pena tomarlos en cuenta para adorar a Dios, y tener en cuenta que sin el Espíritu Santo es difícil que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí encontramos otro pasaje bíblico del apóstol Pablo, y aquí más que un testimonio es una enseñanza, en donde el apóstol dice
y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo. Quisiera que ustedes observen aquí, miren ustedes lo que el apóstol nos enseña, que esto bien lo podemos aplicar como lo estamos haciendo a la adoración, porque mire lo que ocurre. Pablo dice, hombre, en vez de que ustedes se estén embriagando con vino, por favor embriáguense con el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que los llene, que en vez de llenarse de licor, se llenen del Espíritu de Dios. En vez de llenarse de la carnalidad, llénense del Espíritu de Dios. Porque cuando se está lleno del Espíritu de Dios, mire todo lo que ocurre. Se cambia el lenguaje nuestro. Mire lo que dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Es un ambiente en donde cada día nos parecemos más al Señor, porque ustedes ven que el Señor siempre hablaba en función de las Escrituras. Esa era su vida, así vivía, conforme a las Escrituras. Y nosotros estamos llamados por Dios a vivir como hijos de Dios en el reino de Dios. Y tenemos que aprender aquí. Hasta el lenguaje cambia, la manera de hablar, la manera de compartir unos con otros, en vez de andar por allí con tantos chistes carnales que muchas veces ofenden al Espíritu Santo. Aquí está diciendo la Escritura cómo sería nuestro lenguaje si verdaderamente nuestra manera de hablar, de pensar y de hacer las cosas, si verdaderamente procuramos la llenura del Espíritu Santo. Y esta frase aquí me llama mucho la atención para lo que es la adoración. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Observen allí que es algo que tiene que ver con la adoración en espíritu y en verdad. Desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, desde nuestro interior, que lleguemos a un punto en el que realmente podamos vivir de esa manera. No es una utopía, no es una imposición. Se nos hace difícil por vivir en la carne, por vivir de conformidad con el mundo, por no estar sujetos bajo la llenura del Espíritu Santo. Se nos hace demasiado fácil cuando estamos llenos del Espíritu, porque entonces eso fluye. Yo no tengo que esforzarme, eso fluye. ¿Me hago entender? Fluye esa vida nueva. Fluye el que las malas conversaciones ya le molesten a uno, que los chistes los chistes que son de doble sentido y todas esas cosas ya le molesten a uno, porque uno está en esa llenura y quiere hablar mejor algo que honre y glorifique a Dios, porque la adoración a Dios en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida. Así que el Espíritu Santo es el único que produce ese nuevo estilo de vida para adorar a Dios. Ahí está muy bien. Y también dice que vamos a tener un corazón agradecido. Mire que dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo. Usted, lleno del Espíritu Santo, jamás podrá hablar en el nombre de Cristo una palabra que desagrade a Dios. ¿Me hago entender? Usted, lleno del Espíritu Santo, siempre hablará algo que agrade a Dios. Y eso es exactamente parte de una adoración continua en espíritu y en verdad. Porque como hemos dicho, y lo estamos recalcando, y haremos todo el énfasis posible, la adoración en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida, no uno que yo me he fabricado o que la religión ha dado como algo cierto, sino que es un nuevo estilo de vida primero efectuado, hecho, elaborado por Cristo en nosotros al cambiarnos
al darnos una nueva creación. Y segundo, por Dios mismo, que nos marca las pautas en la Escritura de cómo debemos vivir. ¿Está claro ahora? Por eso es necesario que no olvidemos las Escrituras.